Respecto de lo que puede pasar con una cuarentena estricta, si llegara a ocurrir una cuarentena estricta, bueno, sería demoledor, letal para la economía, y Manuel Adorni nos va a explicar por qué. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches para todos. Sí, sería letal no solo para la economía, me parece que para el gobierno, por supuesto que también. Hay dos razones por las cuales la cuarentena eterna, esta reedición, como le llaman, de la cuarentena 2020, no va a pasar. Primero, por el miedo que hay, claro y real, de que la decisión presidencial no se tenga en cuenta por la gente, que la gente no haga caso a la decisión que tome el presidente en caso de que sea, por supuesto, ir a una cuarentena completamente estricta. Bueno, por varias razones. Primero, porque cuando el 20 de marzo del año pasado el presidente Alberto Fernández la anunció y la decretó, lo cierto es que fue por 15 días y terminó siendo por 7 meses. Y en el medio hizo un desastre económico. Después, porque nos dijeron que ese desastre valía la pena porque había que esperar las vacunas. Y lo cierto es que las vacunas apenas llegan y de las pocas que llegaron, varias se las han robado entre ellos. Y la realidad también es que lo que pasa es que dijeron que iban a poner a tono el sistema de salud, y vos lo dijiste en tu introducción, el sistema de salud lejos está de haberse puesto a tiro en este año y monedas desde que comenzó la pandemia. Y después hay una razón, más allá de que la gente no le haga caso a una cuarentena estricta, que es un tema económico. Esta cuarentena tuvo un combustible para funcionar el año pasado, que hoy ya no existe. Ese combustible fueron los 90.000 comercios que cerraron, las 45.000 pymes que no van a volver a abrir sus puertas, claro, los 3 millones de pobres que se sumaron. No te olvides, Alfredo, que acá pasó algo alucinante, que fue que el presidente de la Nación dijo que 10% más de pobres no le importaban. Claro. Todo ese combustible de pobreza, de desocupación, de pymes cerradas, de comercios cerrados y de gente en la calle pasándola mal, ya no existe. Por lo tanto, la cuarentena estricta hoy no hay posibilidad de que se dé como se dio el año pasado de una manera eterna. De hecho, te lo está diciendo Guzmán, recién lo dijo Florencia. Claro. Guzmán dijo, no hay margen para volver a una fase 1. Y más allá de temas técnicos como la emisión monetaria o programas de ayuda, lo cierto es que no se puede. La gente que hoy no come, la gente que lo perdió todo, la gente que no tiene revancha y la gente que sabe que Argentina hoy no le está dando un presente, y si no le está dando un presente, no le está dando un futuro, no va a aceptar una cuarentena estricta. Y ni hablar cuando hablamos de la educación, donde hemos tirado a la basura un año de aprendizaje de nuestros chicos, que los gremios y el propio gobierno no tomaron la decisión de que estos vuelvan al colegio. Así que hoy, cuarentena estricta, como la vimos en el 2020, Alfredo, me parece que no hay espacio ni político ni económico. Hay un número que está anticipando la consultora de Fausto Espotorno, que vamos a anticipar respecto de la inflación de marzo, que es tremendamente preocupante, 4,1, y además lo que está pasando con las empresas. Para eso nuestro compañero Manuel Adorni nos va a dar todos los detalles. Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, sí, de hecho me comuniqué hace un rato con Fausto Espotorno para que me dé una visión un poco más ampliada, más allá del informe que publican. Y la preocupación está no solo en la inflación de marzo, que claramente iba a estar en torno al 4%, la consultora estima que va a estar en torno al 4,1%, sino que me dice que sería una particularidad muy importante, que en general la inflación más fuerte está en la primera semana del mes. ¿Por qué? Porque el comerciante, si tiene que ajustar algún precio, claro, lo hace la primera semana del mes. Particularmente en marzo se da el aumento de las escuelas, en todo lo que es educación, pero puntualmente en las cuotas de las escuelas, que también se da en la primera semana de marzo. Y lo que me contaban de la consultora es que en marzo se dio que la última semana tuvo gran inflación en alimentos y puntualmente en productos de suma necesidad como es la carne. Por lo tanto, lo que te va a pasar es que no solo vas a tener una inflación alta en marzo, sino que vas a tener un arrastre que te va a dejar abril con un comienzo, con un piso de inflación muy alto también. Así que la verdad es que la preocupación es mucha. Por supuesto que el gobierno lo que mira es alimentos y bebidas, porque nos prometieron la heladera llena, Alfredo, recordarás, nos prometieron la parrilla prendida y llena de carne los domingos, y lejos estamos de tener eso, ¿no? Alimentos y bebidas se mantiene, al menos en marzo, y aparentemente también va a pasar en abril, por encima de la inflación general. ¿Esto qué significa? Que se aumentan más los alimentos que el resto del promedio de los bienes, claro,
quienes más sufren son los que menos tienen. Manuel, no tengo demasiado tiempo, pero quiero que me digas, aunque sea una línea, respecto de que una empresa como Falabella finalmente se retira absolutamente de la Argentina, cierra todos sus negocios y creo que tenía una cantidad de empleados, alrededor de 500 o 600 empleados que se van a quedar en la calle. Una línea y media. Mira, el mejor resumen es la historia de Falabella, ¿no? Falabella nace en 1889, en Chile lleva sobreviviendo 132 años. En Argentina apenas pudo sobrevivir 28. Y recién Mario Negri hablaba de la bofetada moral de este gobierno. Este gobierno nos ha pegado una bofetada moral, pero por sobre todo una económica, una social, una cultural. Quedan en la calle de las últimas sucursales que cierra Falabella, porque Falabella viene cerrando sucursales desde septiembre del año pasado. No pudo sobrevivir a esta Argentina que no te deja invertir, que no te deja crecer, que no te deja contratar y que no te deja ganar plata y que además no te da la seguridad de que no te quiten lo que es tuyo. Lo vimos, como siempre digo, con el intento de expropiación de Vicentín. Se quedan 500 personas sin trabajo, pero Falabella es la foto del resto de lo que pasa en el país, porque hay mucha gente que hace mucho tiempo se está quedando sin trabajo, que no va a volver que no va a poder reinsertarse en el mercado laboral, y esta es la Argentina que vamos a vivir si no hacemos algo, y este gobierno aparentemente no tiene intenciones de hacer absolutamente nada. Manuel, te escuchamos. ¿Qué pasa con esto del encierro del propio gobierno? ¿Cómo es la cosa a propósito de esto? Bueno, Alfredo, un poco lo definiste vos al principio, ¿no? Es un gobierno de mediocres y el gobierno está efectivamente perdido. Ahora, vos me decís, el año pasado también estaba perdido. El problema es que el punto de partida que tenés en esta segunda ola es mucho peor que hace un año. Hoy tenés 42% de pobres y en las tierras de Kicillof, en el conurbano bonaerense, tenés el 52% de pobres. Tenés más bonaerenses pobres que no pobres en el conurbano bonaerense y la verdad es que después de un año de aprendizaje, lo que pretendemos como argentinos es que nos expliquen qué van a hacer en estas 3 semanas de encierro hasta el 30 de abril. Y la verdad es que no nos están diciendo, porque el año pasado nos habían dicho que efectivamente iban a hacer tiempo para poner o alistar el sistema de salud y para conseguirnos las vacunas, cosa que no ha pasado. Y ahora que nos dicen que nos van a conseguir las vacunas, bueno, déjame dudar. Ahora, déjame darte 3 o 4 textuales de Alberto Fernández. Hoy dijo, vamos a tratar de no desequilibrar tanto las cuentas. Lo que uno lee ahí es, bueno, efectivamente las han desequilibrado, ¿no? Porque se dijo que no las van a desequilibrar tanto. También dijo que las tarifas se van a aumentar después de las elecciones, cuando todo este año vinieron diciendo que las tarifas se iban a aumentar a partir de marzo. Y dijo que van a aumentar el gasto social. Señor presidente de la Nación, le voy a comentar algo. El 66% del presupuesto nacional es gasto social y tenemos la mitad de los argentinos pobres. Y como colorario, como frutillita del postre, Santiago Cafiero dijo no más IFE y no más ATP porque acá va a trabajar todo el mundo, las únicas restricciones son nocturnas. Señor, cuando cierren los restaurantes va a haber menos mozos trabajando, va a haber menos propinas, va a haber menos proveedores vendiendo productos y la cadena económica se va a ir cortando de a poco. Usted lo único que va a generar son más pobres y más desocupados. Ustedes están completamente perdidos y cierro con tu frase, Alfredo, es un gobierno de mediocres. La pena que me da es que este gobierno de mediocres lo sufrimos todos nosotros. Interesante, muchísimas gracias, Manuel.